gracias por tu palabra, Señor, por crear al ser humano, por crearnos a nosotros, para continuar la obra en la creación, la obra tuya en la creación. Señor, hemos hablado del trabajo. A veces vivimos situaciones donde es difícil encontrar un trabajo pago en el día de hoy, bien pago. Pero todo lo que implica también alrededor de nuestra vida está relacionado con el trabajo. Señor, queremos entregarte también esa área. Si tú eres el centro de nuestra vida, también debes ser el centro de todo lo que hacemos, pago o no pago, voluntario, lo que sea. Señor, ayúdanos a recuperar, Espíritu Santo, a recuperar esa vocación que tú has dado al ser humano, de transformar el mundo, de seguir desarrollando el mundo a través de la inteligencia, la creatividad, las emociones, los dones que das a cada uno de nosotros. Y una vez más seguimos orando porque cada persona en necesidad de trabajo, Señor, tú le abras esas puertas para que así sea. Oramos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Muy bien, hoy estamos como en la mitad de nuestra serie acerca de toda la vida centrada en Cristo. Toda la vida en Cristo es el propósito. Por eso estamos revisando varias áreas. Hemos revisado la vida de oración, la lectura de la Biblia y bueno, desde la semana pasada estamos revisando a la luz de la palabra cómo crecer en nuestra vida de trabajo o cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros en el trabajo. A propósito, en 8 días vamos a empezar a trabajar sobre nuestras relaciones. Vamos a hablar del matrimonio. El título de nuestra charla de 8 días es Matrimonio, Sexo y Poder. Bueno, ahí lo espero. Algunos dirán, ¿y yo qué hago? ¿Estoy solito o solita? No se me afanen, en 15 días hablamos para los que están solitos y solitas por ahora, ¿no? ¿Cierto? Bueno, vamos a hablar entonces, y bueno, ¿y cómo se vive a plenitud estando soltero o soltera? Eso lo hablamos en 15 días. Porque es importante integrar toda nuestra espiritualidad. No dejar que la vida espiritual sea solamente el día domingo, o a veces cuando venimos a la iglesia. El Evangelio de Cristo transforma todas las áreas de nuestra vida. Todos, aunque no, a veces una persona me dice, yo no trabajo, un momentico. Que no le paguen por el trabajo es otra cosa. Pero todos trabajamos y la mayor parte del tiempo, no sé si te das cuenta, la pasas trabajando. Bien sea en una oficina, en la casa. Por ejemplo, si uno va tiene su trabajo, no solamente es el tiempo que pasa en la oficina, sino el transporte que mientras llega al trabajo, en la ida, el regreso. Muchos llegan a la casa y adivinen qué toca hacer cuando llegan a la casa después del trabajo. Trabajar, que alistar, que no sé si que el día, la comida, preparar los alimentos. Vivimos trabajando. Por lo tanto, es importante identificarnos con el Señor en esa área. Cuando conocemos a alguien, de las primeras cosas que preguntamos es eso: ¿cómo te llamas? Y la famosa pregunta: ¿y tú qué haces? Porque pues eso es parte, todos lo hacemos. Y todos trabajamos de una u otra forma. El trabajo, y veíamos hace 8 días rápidamente 5 cositas. Pueden revisar el video para la prédica o el audio. Primero veíamos que el trabajo es un llamado para el ser humano antes de la caída. Es decir, el trabajo no es un castigo. El trabajo forma parte del plan perfecto de Dios para el hombre. Lo que pasa es que sí es cierto, en el mundo de hoy, con tanta injusticia, a veces parece un castigo. Pero no, el trabajo es parte de la voluntad. Eso no, el trabajo se ha dañado, pero por el pecado
Fuimos creados para trabajar. Es parte del propósito de Dios. Entre otras cosas, veíamos, para que se vayan preparando, en el cielo la mayor parte del tiempo vamos a estar trabajando. Si algunas personas, ay, no, yo que pensé que en el cielo, vaya, tranquilo. No. ¿Qué tal? Qué pereza, todo el día en la playa, allá en el cielo. No. Hay que, vamos a estar, pero en perfecta armonía. Eso será muy diferente. Forma parte. El ser humano está hecho para eso de que a veces, como cristiano o no cristiano, luchamos y decimos, no, es que yo, ¿cuándo pasarán los años para que rápido me pensione, para retirarme? No. Primero el cristiano no piensa en, pues yo creo que es bueno pensar en la pensión y en dejar ese trabajo que de pronto tenemos que levantarnos todos los días. Sí, eso es cierto. Pero en la vida siempre vamos a estar trabajando. En segundo lugar, veíamos que el trabajo es nuestra mayor forma como expresamos la gloria de Dios. No es aquí viniendo a la iglesia y aleluya, no. Pues esa es una forma de adorar al Señor. Pero la mayor forma es a través del trabajo, transformando el mundo a nuestro alrededor, trayendo esa paz, ese amor. Es la forma de glorificar al Señor, porque fuimos creados a imagen de Dios. En la medida que estás allí en ese trabajo, en casa, pago o no pago, voluntario, allí, los seres humanos mostramos esa gloria de Dios en el trabajo. Y permítanme una cuña aquí en esto. Estamos en el labor de pañetes de la construcción. Y bueno, de vez en cuando me he hecho unas pasaditas allí por la obra. Y están pañetando, terminando los acabados de escalera en la parte de pañete, dejándolas al mismo tiempo. Y entonces veo a los maestros, maestro Eliezer y el otro se llama, el otro maestro. Oiga, cuando uno ve a esos caballeros echando pañete y cuadrando, para mí eso es maravilloso, lo que es ver a un ser humano y me pareció lindo verles, porque estaban con entusiasmo, no era como que tocó, porque es que tienes que ganarse el salario del día, sino, y vean cómo dejaron esas escaleras bien parejitas. O sea, yo creo que muestra un poco del trabajo más pequeño al que pueda aparecer mucho más complejo. Allí expresamos qué es la imagen de Dios a través de lo que el ser humano puede hacer. En tercer lugar, veíamos que fundamentalmente reflejamos la sabiduría, el amor y el orden de Dios en el mundo. El trabajo es como reflejamos la sabiduría, el orden de Dios, el amor de Dios allá donde tú estás. Siendo arquitecto, administrador, empresario, negociante, allí es. Y bueno, somos llamados a colaborar con Dios en cuarto lugar del mundo. El Señor quiere que sigamos trabajando, desarrollando lo que Él ha creado. No estamos haciendo, es cierto, un trabajo muy bueno al respecto, pero estamos llamados a eso. Y por último veíamos por qué entonces, si todas esas bendiciones es el trabajo, ¿por qué es una carga? Pues el trabajo es una carga a raíz del pecado, fundamentalmente. Y es una carga porque las motivaciones con las que trabajamos no siempre son las mejores. Si no son nuestras motivaciones, son las de nuestro jefe o los compañeros. Como una persona me decía hace 8 días, no, mi trabajo es maravilloso. El problema es las personas con las que trabajo. Pues no es tan maravilloso. Pues eso es precisamente. También es que todo trabajo, por el mismo pecado, por la misma naturaleza pecaminosa, todo trabajo por, no sé, por altruista que sea, está contaminado por el pecado, está desviado, así sea en investigación, en medicina,
en ingeniería, todo trabajo así sea matemático puro, pues hay cosas que no andan como debiera ser. Y por último, es complicado porque el trabajo siempre tiene una oposición. Siempre, siempre. Usted llega a su trabajo después de haber luchado, de haber pasado todos esos procesos de selección que no sé si se dan cuenta, ahora son cada vez más complicados. Los procesos de selección. Bueno, entre comillas, complicados porque hay dos formas, o todos los procesos como de 1 o 2 meses, o la palanca. Ese es el problema. Es el primero así, y todos los demás haciendo ahí la lista y haciendo todo, y viene el recomendado de fulano de tal. Porque hay oposición. Tú llegas con todo el entusiasmo a cualquier trabajo y vas a encontrar oposición en lo que hagas. Desde el enemigo, porque yo quiero que nos ilustremos a la misma naturaleza de las personas. Pero muy bien, hoy vamos a ver, bueno, entonces, ¿cómo se trabaja? Para tratar de, como puse en el título de hoy, de poder recuperar nuestra vocación en el trabajo. En primer lugar, hay que conectar tu trabajo con el trabajo de Dios y sus propósitos. Ese es el problema. Muchas veces dicen, pero ¿qué tiene que ver mis amigos que hacen las escaleras allá, echar palustre y ir con él? Bueno, aunque ellos sí lo tienen un poquito más claro, dicen, no, pues ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando en una iglesia con el Señor. Pero aquí o donde esté, ¿cómo conectar? Hay que conectar el trabajo que haces con el trabajo del Señor, y más que eso, con los propósitos. Porque la mayoría de nosotros, el problema que está es que nosotros tenemos nuestras propias metas y nuestros propios propósitos, no los del Señor. No sé dónde te tiene, en la casa, en la oficina, en el consultorio, dónde estás trabajando, pero ¿estás cumpliendo cuáles? ¿Tus metas o las del Señor? En el día de hoy, la gente, en general, está más preocupada no tanto en lo que el trabajo produce, sino en los beneficios que me provee. Por ejemplo, cuando uno como papá, ¿sí o no? Cuando los pelados terminan y uno dice, ay Dios mío, ¿y ahora? Y me dice, ay, y uno le ora, Señor, que mi hijo, yo estoy orando por eso, y mi hija que consigan un buen trabajo, ¿o no? ¿Usted no ora así? Uy, parece que no, porque hay algunos que dicen, usted no ora por sus hijos que tengan un buen trabajo. La mayoría de las veces cuando nos referimos a que tengan un buen trabajo, sí, ¿no? Pues que tengan una buena paga. No nos estamos refiriendo que necesariamente que ese trabajo cumpla los propósitos de Dios a través de tu hijo. No necesariamente. Cuando decimos, uy, no, ese muchacho, qué buenas, consiguió un trabajo. Ahí mismo preguntan, oye, ¿cuánto le pagan? No, eso es de soledad, es la cosa ahí. El Señor dice, hoy nos leía Diego, Génesis 2:15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Tú estás allí donde te ponga el Señor a trabajar para desarrollar, para cultivar, para modificar el sitio donde estás. Y vamos a hablar de la creación, y quiero dar un concepto que espero que hoy lo puedan pescar de la creación. Es un poquito nuevo, pero es muy importante en teología. Es que la creación, el Señor hizo la creación en 6 días realmente, porque el 7 descansó y la hizo bien. Dice que todo lo que vio era bueno, y bueno en gran medida, ¿sí? Pero póngame atención en esto, no estaba terminada.
La creación estaba, digamos, como en estado en bruto, en estado salvaje, llamémosle así. No estaba, necesitaba ser cultivada, dirigida, servida, protegida. ¿Para qué puso el ser humano, Dios al ser humano para proteger la creación? Imagínense, estamos haciendo todo lo contrario. Pero no es como algunas personas piensan, dicen, el mejor sitio donde la creación se puede desarrollar mejor es donde no haya un ser humano. No. La creación fue hecha para que el ser humano y otras criaturas continuaran ese proceso. Hay un teólogo que habla, cuando uno quiere hablar de toda esta teología de la ecología en el día de hoy, este es uno de los teólogos que hay que leer, el papel del cristiano en la ecología. El señor Terence Fontaine dice, en su libro se llama Creación Salvaje, varias propuestas que resumen lo que hoy estoy diciendo. El Génesis no presenta la creación como un producto terminado, envuelto con un lazo rojo y entregada a las criaturas para mantenerla exactamente como fue creada. No fue así. De hecho, en segundo lugar, la creación, permanecer justamente como Dios la creó, constituiría un fracaso del diseño divino. Dios creó a la creación del ser humano para que la transformáramos. Si sigue igual, hay un fracaso. Para mí es un principio importante en el lugar donde estás trabajando. No, que todo quede igual, no. Tú estás ahí para que las cosas se desarrollen. En tercer lugar, desde la perspectiva de Dios, el mundo necesita trabajo. Dios pretende desarrollarlo y cambiarlo. Y Dios recluta a los seres humanos y a otras criaturas con este fin: fructificados, multiplicados, para desarrollar la creación. Por último, dice, desde otro ángulo, Dios no agotó la creatividad en la primera semana de existencia del mundo. Dios continúa creando y usando a sus criaturas en una vocación que involucra el devenir de toda la creación. Esto es muy, muy importante. Desde el punto de vista de, ahora que se habla tanto de ecología, de protección del medio ambiente, esta es la postura del creyente. No solamente sembrar arbolitos y todo eso, no, pues es más que eso. Evitar todos los daños, sí, recoger el papel, bueno, todo eso. Pero es entender que estamos aquí, el Señor hizo la creación y puso al ser humano para que continuara un proceso en relación. El problema no está en separar al ser humano de la creación, sino que el ser humano sepa hacer la voluntad del Señor y continúe desarrollando la misma. Pero hemos terminado con destruir donde el Señor quería que colocáramos vida, donde floreciera la naturaleza, la estamos afectando. Así que en primer lugar, conecta tu trabajo con el trabajo de Dios y sus fines. Ejemplo, digamos, más contemporáneo. Para mí esta parte del trabajo es muy significativa, porque fue a través del ejemplo de un trabajo, de cómo trabaja un cristiano, que yo llegué a conocer del Señor. Yo llegué a hacer mi internado en el hospital de Simón Bolívar hace tiempos. El hospital Simón Bolívar hacía un año había sido inaugurado. Entonces, pues, imagínense. Tampoco, hay otros. San Juan es más viejo. Santa Clara es más viejo. Imagínense, todo nuevo. Era una sensación llegar a unos. Ustedes, es increíble, llegar a todo recién pintadito. No sé, las gasas, uno abría todos los paquetes, las máquinas de anestesia, todo era todo como de empacar y conectar. Y también todos los problemas que había de comprar cosas que no se usaban, en fin. Y en ese momento era el Simón Bolívar, y lo primero
piso y el pabellón de Quemados más sofisticado de América Latina. Era eso. El pabellón de Quemados era con toda la tecnología en ese entonces. Y llegó uno de los cirujanos, jefe de no de todo el departamento de Quemados y de urgencias, pero sí uno de los de áreas de reconstrucción de cirugía, y decía, no, es que viene un gringo. Y dice, uy, ¿qué sabe hacer? Eso ni hablará español. Y allá, que vamos a presentarle a los internos al director de Quemados para que ustedes lo conozcan. Gringo, cirujano plástico, con toda esa, que llegó él, me imagino, con los petulantes que son los médicos. ¿O no? Y si son cirujanos plásticos, mejor dicho. Tenía un colega que antes de entrar a operar, cirujano plástico, ¿cierto? Decía, no, estas manos que Dios las creó para ser perfectas. Bueno, eso es barbaridades. Entonces llegaba el tipo, cuando llega el tipo se presenta ya en urgencias, con semejante queridura, hablando un perfecto español, contando historias de Medellín, de no sé qué, y de dónde salió. Y eso saludó a todos los internos, abrazo con las enfermeras, saludó a los, y esto qué pasó, quién es, y cuenta un poco su historia. Y dice que estaba aquí, lo traían, había estado en Detroit trabajando, estudiando, haciendo su cirugía, lo traían de ahí, y dice, pero que yo sé qué hacía en Colombia en el Simón Bolívar. O pensé que trabajaba en otras clínicas prestigiosas, no, trabajaba en el Simón Bolívar. Cuando cuenta y empieza a contar que una de sus razones por las cuales estaba en Colombia es porque sus padres habían sido misioneros. Y uno decía, como raro, uy, es religioso. Y que él quería servir a la nación donde sus padres sirvieron por años. Y él había vivido la mayor parte de su infancia hasta cuando se fue a la universidad. Entonces ya uno empieza y dice, ¿cómo así? Este tipo debe estar haciendo billete. Él es Simón Bolívar. Empezando, entonces, sí, esto es como raro. Y él decía que estaba ahí, y él no le daba pena decir que Dios le había dado esa misión de ayudar a las personas pobres en el hospital Simón Bolívar. Y decía, como raro, pero chifles. Hay una persona que sabe cualquier área, eso puede ser arquitecto, lo que sea, no sea, que es no sé, artesano, no sea artista, lo que haces tiene un propósito de un llamado de Dios. Mire, después supe que este caballero se iba a los veranos, que en los Estados Unidos son como tres meses, moría durísimo trabajando en los Estados Unidos para poder vivir aquí, porque pues el sueldito que les pagan a Simón Bolívar en esa época no era para eso. Oiga, y no solamente eso, sino porque el tipo ayudó, aquí tengo una testigo de eso, ayudó a levantar el departamento y eso, traía donaciones y todo eso, se iba a trabajar para acá. Eso es vivir de una forma diferente, lo que haces para el Señor, para los propósitos de Dios. En segundo lugar, hay que reordenar tu área de trabajo con el propósito de Dios. En el día de hoy todo el mundo tiene obsesión, hasta en las iglesias, por los números y los resultados. Y hacen lo que sea, venden lo que sea, pagan mal y todo eso porque justifica los resultados, como sea. No importa la calidad del producto, mala paga, explotación. Bueno, miren, en el día de hoy,
nosotros que nos consideramos los más civilizados del siglo XXI, de más alta tecnología, es donde hay más esclavitud. ¿Saben la diferencia de los esclavos de hoy a los esclavos de hace 2 siglos? Es que los esclavos de hoy son altamente calificados. Algunos de los esclavos de hoy hablan 2 idiomas. Vivimos en un sistema de esclavitud. Y donde no se valora la honestidad, la honra, la justicia, la caridad, la misericordia, donde lo importante es ganar y ganar y ganar, se devalúa el ser humano. Y también Diego nos leía allá en Gálatas 6, 4 al 10. Leo del 7, y esto va para los empleadores cristianos que hay aquí. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No te canses de hacer el bien. Sí, puede ser que este mundo dice, no, todo el mundo esto es una corrupción. Tú no te canses de hacer el bien, porque hay que, eso que estás torcido en el trabajo que estás, trata de enderezarlo, vivirlo de otra realidad. Verso 10, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, ¿qué hay que hacer? Hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. ¿Más claro? Miren, ¿cómo se transforma? En el lugar de trabajo donde tú estás, puede ser tu propia empresa, hay que transformar la oscuridad en luz. El caos hay que transformarlo en orden. La disfuncionalidad en función. La inseguridad en seguridad. La injusticia en justicia. La ansiedad transformándola en paz. El juicio transformarlo en misericordia. Los propósitos de Dios hay que, en esa área donde trabajas, hay que conectarlos. ¿Cómo vivo eso? A ellos, léanse para el Evangelio de la parte donde dice bienaventuranzas. A esas bienaventuranzas fueron hechas para el trabajo. No para vivir en la iglesia es facilito decir bienaventurados los pobres de espíritu. Sí, eso aquí es fácil. No, es allá en el trabajo, afuera. Miren, y mi amigo, el de Quemados, eso sí que era. Para mí eso era, ¿qué? Era un ejemplo maravilloso al servicio del Señor. Habría que verlo a él, Quemados, porque ay, eso es. Y él trabajaba, ya prácticamente está retirado, en cirugía reconstructiva. Eso sí que es tratar de tornar todo el desastre que hace el ser humano, toda la injusticia que hay porque uno cree que el paciente quemado es fruto de injusticia, de desigualdad, de pobreza, en fin, hay cosas. Ver cómo a través de la capacidad de este caballero, la gente que trabajaba en su equipo que entrenaba, reconstruían, hacían todo el esfuerzo posible. Y estamos hablando no de la gente que puede pagar billete, no, trabajaban con gente muy, muy humilde. Miren, a veces no tenían, porque los hospitales no tenían todos los elementos específicos de que necesitaban una cirugía de quemados. Él mismo levantaba
en sus amigos médicos en los Estados Unidos, traía aquí elementos para que pudieran servir, no a la gente que podía pagar, sino a los más necesitados. Eso para mí sí es destorcer todo lo torcido que tiene la medicina también. Era maravilloso ver a este caballero llegar a urgencias, los pacientes esperando y saludar, ¿qué hubo? No sé qué, mi hijita es pobrecita, no, pues ya se le ve bien, y no sé qué, ¿y cómo está el bebé? No sé qué. No me digan que eso, no, eso ni usted pagándole al médico lo trata así, o no. Hay doctores que, miren, no, es que ¿cómo hago? Mire, él preguntaba hasta si habían comido. No, pues doctor, es que parece que hoy pues está complicado, que está demorado, que hay muchos, las cocinas todavía no estaban listas, todo. No, pero allá mire, mi esposo está allá afuera y él tiene, no, pues no lo dejan entrar. Él se tomaba la molestia de ir hacia la otra. Aquí está el esposo de Pepita, no sé qué, que tiene el almuerzo, muévese para acá. De la señora de la cama atrás, él iba a decirle, mira para acá, aquí le manda su marido. Eso es tratar como destorcer. Yo no sé dónde el Señor te ha colocado, pero no es cierto que no puedas hacer nada en este mundo, que ya todo el mundo está caído, que todo el mundo está corrupto. No, ¿dónde el Señor te... ¿Qué puedes hacer tú? Todo el mundo, uno decía, pues ¿por qué se pone eso? Y en esa, yo observaba todo esto y digo, oiga, este tipo. Había que ver, en esa época, por allá en Simón Bolívar, no había sino una cafetería donde venían empanadas y buñuelos. Y para la hora de almorzar, ¿qué hacía uno? Pues ir a la cafetería. Y impresionante, cuando iba el suscrito y a la hora del almuerzo, allá llegaba. Ahora sé que todo el propósito era para el Señor. Él se sentaba allá con los internos, con los estudiantes, a compartir, a ver cómo les había ido, que les esperaba ya en el departamento, y pues en medio de todo eso, adivinen qué, ahora sí, se ganaba la autoridad. Decir, es que, y me empezaba a contar sus historias en el seminario bíblico de Medellín, sus historias, a veces historias bíblicas, que él contaba lo que el Señor hacía, porque ahora sí tenía la autoridad. Y uno le preguntaba, David, ¿y por qué haces esto? No, mira tal cosa. Tú estás allí para traer en oscuridad luz. No sé dónde te tienes. Puede ser en la familia, por Dios, en la familia eso hay que hacerle. Funcionalidad a donde hay disfunción. Hay tanta gente herida por el mundo, ¿o no? Emocionalmente sobre todo, ¿cierto? En tercer lugar, haz tu trabajo para Dios y hazlo bien. Tu trabajo. El apóstol Pablo, Colosenses 3:23 dice, hagan lo que hagan, ¿qué? Trabajen de buena, esto es duro, ¿no? ¿Cierto? De buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con herencia, ustedes sirven a Cristo el Señor. Para eso trabajan.
hay que trabajar con diligencia. Estoy de acuerdo, no solo los cristianos trabajan con diligencia, no solo los cristianos dominan determinadas artes o profesiones, no. Pero un cristiano tiene que, hay que trabajar como para el Señor. O usted es de los que todavía trabajan por el ojo del jefe. Bueno, llegó, un trabajo como para el Señor, como si el Señor estuviera ahí. A los constructores, como si esa casita fuera para el Señor, como si estuviera, bueno, lleva niños para el colegio, como si llevar a esos niños para el colegio del Señor. De hecho, el Señor le lo está poniendo en sus manos. Entonces trabaje, pero como para el Señor. Oiga, eso inclusive el servicio de la iglesia. Porque es que a veces sí, yo no concibo cómo alguien maneja el departamento comercial o el departamento, financiero de una multinacional. Y en la iglesia no paga sus cursos. Entonces, ¿cómo? No entiendo. Todo lo hago como para el Señor. Ah, pero es que ni me pagan ahí. Bueno, pues que usted no hace usted trabaja para el Señor. ¿Verdad? Eso tiene una calidad diferente, ¿cierto? Bien hecho. Hay una teóloga británica que escribió una frase que coloqué ahí: el único trabajo cristiano es un buen trabajo y bien hecho. Miren, no usen la iglesia ni la fe para la mediocridad. Mi amigo, el médico, él todos los días llegaba puntual a su trabajo y llegaba puntual a la iglesia y tenía estudio bíblico con los caballeros. Y nunca dijo, no sabe que al anestesiólogo, ay, espérenme allá, el paciente, ahí denle vueltica mientras estoy en el estudio bíblico. Por Dios, una cosa es una cosa y otra, ¿no? Bien hecho, duro, por excelencia. Es lo mejor para el Señor. En cuarto lugar, sin embargo, con todas esas formas, tu trabajo no es tu Dios. Aquí sé que hay varios médicos. Tu trabajo no es tu... No dejes que tu deber te distraiga de tu deleite. Por lo menos a mi amigo nunca lo vi enojado. ¿Tú lo viste alguna vez por ahí? Por ahí, alguna vez. Bueno, sí, él se enojaba con una cosa, cuando no trataban bien a sus pacientes. Pero él no perdía. No dejemos que lo que hacemos por Dios nos distraiga del deleite de su presencia. Porque a veces hasta los pastores nos pasa eso. Dejamos que lo que hacemos para el Señor nos distrae del deleite de estar en su presencia. Sí, señora. Yo sé que usted tiene su casa como una tacita de plátano.
Pero no dejes que tu trabajo en casa. Uy, yo sé que si hay algo que es, oye, con dos pelados bien hiperactivos, eso cansa, por dicho, eso es como predicar 10 veces en un domingo. Lo creo. Pero no dejes que te distraiga del deleite. Lucas, capítulo 10, versos 38 al 40. Uno de los pasajes más hermosos del texto es bellísimo. Porque para mí es muy casero, muy íntimo, muy familiar. Para mí es el Señor Jesús era medio conchudo, entonces siempre que lo invitaban, sobre todo le cantaba ahí donde Marta y María, porque lo atendían como rey allá. Y entonces él se metía y decía cosas como esta. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a la aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa, porque él llegaba sin avisarles, como a casa de amigo. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Esto sí, psicología de mamá. Aquí soy su sirvienta, bueno, eso dicen así. Dile que me ayude. El Señor, miren cómo le responde, qué belleza cómo le responde. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Bueno, pues maravilloso este pasaje, ese amor, esa psicología del Señor. Pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quita. ¡Wow! De una vez por todas quiero enderezar un poquito a veces también la interpretación de este pasaje. El problema aquí, el énfasis no está en que ¿sí ven? Está más lavando losa ahí. No. Por estar viendo eso no vemos el centro del pasaje. ¿Saben cuál es el centro del pasaje? ¿Qué escena es el centro de este pasaje? Hagamos un poquito de estudio bíblico. ¿Qué escena es el centro de ese pasaje? ¿Quién? No, en el texto, ¿qué es? Es una narración, entonces, si yo voy a hacer una película, ¿dónde van las luces? ¿Qué es lo más especial que yo le hago? ¿Cuál? ¿A María? A los pies de... Yo siempre he querido hacer una película, pero solo para poner esa escena, porque me parece... Esa es lo que quiero. ¿Saben por qué? No porque, pues sí, María, pues ahora la intelectual, la que está ahí sentada ahí. No. ¿Saben por qué? Porque en el mundo de aquel entonces era lo más revolucionario que el rabí estuviera sentada y una mujer estuviera sentada, él y una mujer ahí, no lavando platos y todo eso, y está bien. Por eso le dijo, no se preocupe, escuchando al maestro. Estaba en ese momento el Señor Jesús cruzando todas las barreras ideológicas, prejuicios. Era una escena revolucionaria. Que una mujer sencilla estuviera sentada, escuchando y entendiendo al maestro. Por Dios.
Ustedes, señoras, yo creo que eso debe ser como que el Señor diera esa oportunidad. Eso no lo hacía ningún maestro, ninguno también, jamás. Y aquí es el escenario. Y no es que la otra Marta estuviera, pues, es que la mala del paseo. No, tan clave es la escena que le dijo, Marta, tranquila. Porque lo normal era que el maestro le dijera, oiga, pues sí. Oiga, que mañana levántese, pues ayude, ese es el papel suyo. No. Estamos hablando de otra cosa. Aquí estás con el maestro. Eso es. El trabajo no es tu ídolo. Yo sé, tenemos que pagar las cuentas, los gastos, yo sé, eso. Por eso vamos a tener un curso de finanzas y todas esas cosas. Pero jamás. Si tienes la oportunidad de sentarte a los pies del maestro, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser más importante? Sí, puedes gerenciar una multinacional con 500 empleados, pero hay que ser responsable, ya dijimos. Que a propósito, aquí hay jefes cristianos, ¿cierto? O que asumen posiciones de cierto. Bueno, esto va para los jefes cristianos. Nunca podemos echarle la culpa o quitarnos la responsabilidad descargándonos en otros. Tú eres responsable. Sí, pero fue esa secretaria brutal. Tú eres. Ahora tiene por ahí ese pasaje que dice, a los que quieren enseñar, los que quieren dárselas de que saben mucho, cuidado. En resumen, de este punto de nuestro trabajo no puede esclavizarnos. No tengo tiempo para el Señor. Bueno, no trabajamos para ganar el amor de Dios. Trabajamos porque recibimos el amor de Dios. Esa es la diferencia. No trabajamos para ganarnos el amor de Dios. No, ni siquiera plata, porque no trabajamos para ganarnos. Trabajamos porque recibimos. Esa es la perspectiva correcta de todo lo que haces. Y termino con esto. No hay trabajo más duro, complejo y que más va a exigir de tu fe que trabajar con los tuyos o para los tuyos. Es decir, cuidar a un hijo, cuidar a un padre, ahí todo esto se ponía a prueba. Ahí es donde se pone a prueba. Eso significa que Cristo sea el centro de tu trabajo.
Vamos a orar. Vamos a pedir que el Espíritu Santo derrame de ese amor sobrenatural, que en las ocupaciones diarias que tenemos en casa, fuera de casa, yendo hacia el trabajo, llegando, haciendo entrevistas para buscar trabajo, buscando clientes, oiga, una persona me decía, pastor, usted todo eso que dice es como fácil allá en un consultorio médico, pero yo que trabajo en ventas, que tengo que torcer todo, lo sé. Siempre me han parecido los vendedores como una especie de especial. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por darnos el inmenso privilegio, la inmensa delegación de continuar tu trabajo creativo en el mundo. Señor, el mundo lo creaste bueno y creaste al hombre para seguir desarrollando el mundo. Señor, gracias. Tan alto honor has colocado al ser humano para glorificarte en medio de lo que hacemos. En el día de hoy, con toda la tecnología, con todos los afanes, todo el mundo urbanizado, en fin. Señor, te rogamos que ese amor tuyo, ese propósito para el cual también nos llamaste a este mundo, lo podamos vivir en todo lo que hacemos. Trabajo pago, no pago, voluntario, en casa, fuera de casa, no sé. Público, no público. Señor, ayúdanos a tener tus propósitos en ese trabajo. Señor, yo pido mucho por las nuevas generaciones. En un mundo competido, en un mundo, me parece más injusto, donde ni siquiera la formación es garantía. Señor, pero no somos esclavos del mundo, sino siervos tuyos. Ayúdanos a encontrar ese propósito en el trabajo que hacemos. Ayúdanos a traer un poco de luz allí donde estamos, en tanta oscuridad, a destorcer un poco lo torcido que hay en ese trabajo, a traer función en un mundo tan disfuncional. A traer misericordia en un mundo tan duro y tan agresivo. Señor, ayúdanos a enderezar, aún en ese sitio, en ese cubículo de 70 por 70, ayúdanos. Ayúdanos a tener la perspectiva correcta. Trabajamos para ti. No para que me lo agradezcan ni siquiera los hijos. Trabajos para ti. Ayúdame y dame el esfuerzo para trabajar con diligencia. No somos perfectos, pero sí podemos ser diligentes. Señor, que nuestro trabajo sea de tal bendición que nos dé el derecho de hablar de tu evangelio.
Señor, ayúdanos siempre a mantener la perspectiva correcta y a valorar el poder ir a sentarnos a tus pies. Ningún afán, ninguna ocupación, por importante que sea, es más importante que estar a tus pies, Señor Jesús. Señor, te ruego que atiendas los corazones ansiosos y afligidos. Hay tanto estrés laboral en el día de hoy. Y si hay aquí hermanos, hermanas estresados por su trabajo, Señor, visítalos con la paz y el amor tuyo. Y danos el valor y la fe ante tanta injusticia, aún cometida con nosotros mismos. Pero nosotros no respondemos como el mundo responde, sino como tú quieres que lo hagamos. Señor, gracias. En tu nombre oramos.